Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Moros y Cristianos. Es la hora 21, 3 minutos. Les damos la bienvenida a este programa para compartir una hora y media de información, de intercambio, de diálogo, de debate sobre un tema que seguramente a usted le va a interesar. Vamos a hablar de la cultura del trabajo. ¿Somos los uruguayos un poco vagos, como dijo el expresidente José Mujica? ¿Por qué el gobierno consideró necesario establecer un manual de trabajo en este tema, instaurar diversas acciones para hablar de la cultura del trabajo? Bueno, de eso queremos hablar durante la próxima hora y media aquí en Moros y Cristianos. Que Luis Curbelo utilizaba para el acápite de este programa, vamos a formular a partir de ella una pregunta. Bueno, Luis la formuló entre signos de interrogación. ¿Por qué razón el gobierno colocó como tema prioritario el tema de la cultura del trabajo? ¿Cuál es el escenario que en ese sentido hay en el Uruguay? La pregunta esta noche se la vamos a trasladar a nuestros dos invitados. Por un lado, Ernesto Murro. Ernesto Murro es el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Tiene 65 años, es maestro de profesión, estuvo 5 años recluido en el penal de Libertad como preso político. Fue dirigente sindical del sector de la madera hasta que en 1992 fue elegido representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. Presidió el BPS entre 2005 y 2015. Además, es presidente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Del otro lado de la mesa, Marcelo Abdala. Marcelo Abdala es el secretario general del PIT-CNT. Tiene 49 años y trabaja desde los 16. Proviene de una familia de padres y abuelos metalúrgicos. Comenzó su militancia en 1983 en el movimiento estudiantil y en el 86 ingresó al gremio metalúrgico. Se considera ideológicamente comunista, pero no pertenece a dicho partido. También es secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos y estudiante de Sociología. Bueno, así están presentados nuestros dos principales actores, pero hay un tercer actor, que es este tercer ojo que nos acompaña habitualmente en nuestro programa, y en este caso, lo vamos a presentar ahora, es Daniel Fernández. Daniel Fernández es el vicepresidente de Cambadu desde el año 2010. Tiene 67 años. Fue propietario de 2 bares emblemáticos de Montevideo, el Hispano y el Tabaré. Vivió en Buenos Aires y en Caracas, donde también se dedicó a la gastronomía. Integra la directiva de Cambadu desde 1993. Bueno, sumamos la responsabilidad de algunos errores cometidos, ¿no? Sí. Es más, no voy a hablar en plural. Una vez Gabriela Lavarello me decía, no hables como los políticos, que hablas en plural. ¿Vieron que hay una cosa de somos? En este caso, a lo que me estoy refiriendo es un error personal, porque fui yo el que armé la información de las mini biografías o de los datos biográficos, y en realidad perteneces al Partido Comunista. Tengo el orgullo. Es eso nada más. Esa es la aclaración. Las disculpas del caso. Bueno, muy bien. El tema estaba planteado. Un placer de recibir al ministro de Trabajo, secretario general del PIT-CNT, para hablar de este tema de que lo tiramos a modo de interrogante, digamos, ¿no? Tenemos un problema con la cultura del trabajo, los uruguayos, ministro. Preguntábamos por qué le pareció importante al gobierno lanzar justamente un debate, un desafío, un trabajo sobre este tema de la cultura del trabajo. En algún momento el expresidente Mujica dijo incluso internacionalmente, bueno, los uruguayos no estamos muy acostumbrados, o sea, no nos rompemos el lomo trabajando, más bien somos medio vagos. Eso generó obviamente muchas reacciones contrarias a eso. No sé si es el desencadenante de trabajar sobre la cultura del trabajo, porque también se ha planteado, bueno, después de 10 años de crecimiento económico, de aumento de los salarios, de mejoras en diversos sentidos, ¿por qué era necesario plantear este tema de la cultura del trabajo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir esto con ustedes, con Marcelo, con Daniel.
Realmente es un placer poder conversar en la televisión pública uruguaya temas que nosotros consideramos que son fundamentales para el desarrollo del país. Por eso estamos hablando cultura del trabajo para el desarrollo. Para el desarrollo. Esto quiere decir que es necesario, en nuestra opinión, esta es la estrategia principal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y es una de las 10 medidas principales de acción del Gobierno Nacional. Una estrategia, una propuesta que fue elaborada con mucho aporte social de empresarios, de trabajadores, de la gente de la enseñanza. Estamos trabajando mucho con Wilson Neto en esto y con toda la gente de la enseñanza pública y también de la privada, porque en Uruguay somos 3 millones y pico, vamos a seguir siendo 3 millones y pico. Sí, sí. Y para que Uruguay pueda desarrollarse más y mejor, porque nosotros no queremos cualquier crecimiento, queremos un crecimiento con justicia social, con redistribución de la riqueza, con empresas sostenibles y sustentables, con calidad de vida, necesita mejorar su cultura de trabajo, su ética del trabajo, su calidad del trabajo, porque creo que hemos perdido. Cuando hoy, por ejemplo, se habla en algunos lugares del ausentismo, para nosotros ese es un tema de cultura del trabajo. Pero en el sentido amplio, porque, por ejemplo, y seguramente Marcelo puede hablar mejor que yo de esto, hace pocos días yo me entrevisté con una empresa que produce autopartes, acá, en Uruguay, cerca de Montevideo. Y recuerdo 3 números que me dieron los empresarios. 91% mujeres trabajando. Sí. 72% de esas mujeres con hijos escolares. 52% jefas de hogar. Para que esas mujeres puedan ir todos los días a trabajar todas las horas, tiene que existir un sistema de cuidado. Si no, va a haber ausentismo. Claro. Porque si no tienen sus hijos cuidados, yo no le puedo exigir que vayan todos los días a trabajar todas las horas y trabajen dando su mejor productividad en buenas condiciones de trabajo, porque van a estar preocupadas, ese 52% que son jefas de hogar, ese 71% que tiene hijos escolares, van a estar preocupadas por la situación de sus hijos. Entonces, la cultura del trabajo es mejores empresarios, mejores trabajadores, públicos y privados, para que el Uruguay pueda seguirse desarrollando con justicia social. Ministro, antes de ir a Abdala, ¿no? Porque hay varias cosas que usted acaba de señalar que parecen interesantes y además algunas son directamente de la vida real. Por ejemplo, esa conexión que usted hizo con el Sistema Nacional, con la necesidad de que exista un Sistema Nacional integrado. También imprescindible para el desarrollo. Es un valor humano el hecho de que para el trabajador la prioridad esté en sus hijos y en su familia. Yo creo que eso es muy importante, porque tampoco debemos irnos al otro extremo de que somos obsesivos del trabajo y que en todo caso el nexo con nuestra familia es el dinero que fruto de ese trabajo volcamos permanentemente. Yo creo que eso no sería bueno, ¿verdad? Pero digo, en este documento que elaboró su ministerio el año pasado, Cultura del Trabajo para el Desarrollo, hay algo que usted acaba de mencionar y que está en un párrafo sobre lo cual yo quiero hacer una pregunta también. Que el trabajador público sea mejor en su servicio, como usted lo acaba de decir, que el empresario sea un agente de transformación emprendedora e innovadora con los apoyos necesarios a su gestión, que el albañil pueda hacer mejor el revoque, que la maestra pueda dedicarse más a la enseñanza, que el mozo pueda atender mejor la mesa, todos con más calidad, más productividad y más asiduidad. Esto parece pensado para evitar aquella frase que creo que fue pronunciada por el entonces presidente Lacalle, refiriéndose a los empleados públicos en aquel entonces, fue: yo hago como que ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago. Hay también una cosa así en el Uruguay que dinamita y que afecta la cultura del trabajo que estamos necesitando.
Yo creo que hubo una lastimadura grande en la sociedad uruguaya, que pasó por una dictadura, pero pasó por largos 20 años en donde predominó el neoliberalismo. Y ese proyecto de sociedad, yo le llamo la utopía reaccionaria, digamos, que fue un proyecto económico, fue un proyecto político, fue un proyecto cultural, educativo, ético en última instancia. Basta recordar algunas publicidades que establecían "hacé la tuya", digamos, como etos principal. Generó una situación en sectores importantes de la sociedad donde aquello en que nos criamos algunos, sabiendo que bien tempranito tu viejo y tu vieja se despertaban bien tempranito de noche aún para llegar de madrugada al lugar de trabajo, no lo vieron. Entonces yo creo que esa fractura, ese quiebre grande, todavía está presente, digamos, por la vía de una sociedad que es muy difícil, digamos, de superar el nivel de fragmentación, el nivel de, digamos, de gente que queda a la vera del camino por este tipo de desarrollo capitalista. Nosotros no tenemos una visión ingenua de la cuestión, digamos, de la cultura del trabajo. Lo hemos conversado, esto es una política pública, el movimiento sindical está de acuerdo, es partícipe. Pero siempre tenemos que mirar las cosas, intentar mirarlas en toda su complejidad. En esta sociedad el trabajo tiene un doble carácter. Por un lado es un proceso de trabajo concreto que permite a la gente trabajar y producir un bien o servicio que satisface una necesidad humana, y en ese sentido el trabajo es trabajo concreto, genera valor de uso, genera satisfacción de las necesidades. Pero por otro lado el trabajo genera valor de cambio, riqueza, y en el capitalismo está sometido a las tensiones de la explotación. Bueno, justamente sobre esto... Entonces, lo que yo quiero establecer es que un camino que responde a una ética de la responsabilidad, de la mejora continua, de superar los problemas que están planteados, también debe acompañarse de un camino que permita, por ejemplo, diversificar la matriz productiva, por ejemplo, generar avances sociales. Hay que ver todavía lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Es decir, hay lugares que son importantes, son de punta, pero la gente en muchos casos trabaja en cualquier condición. Todavía tenemos salarios de hambre, salarios sumergidos, con todo lo que ha crecido el salario gracias a los consejos de salario, a la negociación colectiva. Digamos, pero hay que tener una visión crítica porque este es un camino necesario. Si lo vemos idílicamente, es muy difícil recorrerlo, digamos, ¿no? Bien. Ahora, Marcelo, porque hay algo que acabas de decir que realmente está conectado con algo que decía Milton Castellano hace algún tiempo, cuando hablaba del tema del compromiso del trabajador con su lugar de trabajo, pero también el compromiso de la empresa con el trabajador. Y vos hiciste referencia a, por ejemplo, la década de los 90, la década de la desregulación, la década donde en realidad el pensamiento y las acciones de base neoliberal predominaron, ¿verdad? Y allí empezaron a aparecer las tercerizaciones. Y Milton Castellano decía que el sistema de las tercerizaciones, que naturalmente quita calidad al trabajo o a la mano de obra, te estaba demostrando una falta de compromiso del empleador hacia el trabajador. Seguramente, y no es que te quiera condicionar, estás de acuerdo con esto. Pero esto no ha cambiado demasiado, a pesar de que sí, claramente ha cambiado la línea ideológica del gobierno. No, yo diría que hubieron cambios importantes. Nosotros enfocamos la cuestión de la tercerización como una de las formas en donde se manifiesta la desregulación de las relaciones laborales, ¿no? Es mucho más general. Hay que saber que entre todo el menú de situaciones en que nosotros enfrentamos estaba el pasaje para nosotros fraudulento de trabajadores permanentes a unipersonales, porque eso era un disfraz de relación laboral que en definitiva no era que una empresa contrataba sus servicios con una otra empresa unipersonal, sino que era trabajo asalariado disfrazado. ¿Y por qué hablas en pasado, Marcelo?
porque ha cambiado bastante. En ese sentido yo creo que ha cambiado mucho, principalmente por el impacto que tienen los consejos de salario. Todavía nos queda un bolsón grande que es la cuestión de la tercerización, pero yo me estoy refiriendo a otras cuestiones que tienen que ver con la proliferación, digamos, de empresas suministradoras de mano de obra temporal, en considerar la mano de obra temporal cuando se trata de un trabajo permanente. Quiero ser justo en esto. El Consejo de Salario ha cumplido un rol fundamental en la regulación de lo que estaba desregulado, ha cumplido un rol fundamental en la formalización del trabajo, ha cumplido un rol fundamental en la formación de la gente, en la profesionalización de los trabajadores por la vía de las categorías, ha cumplido un rol también mismo en la capacitación. Y yo creo que nos queda allí una cuestión para resolver, que el martes la conversábamos en el secretariado de la central. Muchas veces el Estado no es un buen ejemplo en eso, porque el Estado es un gran tercerizador. Particularmente en ese punto tenemos una situación compleja. Hay tercerizaciones que se justifican por la vía de la eventualidad del trabajo, pero muchas veces se sustituye todavía en ese plano trabajo permanente por trabajo tercerizado. Ahí todavía con todo lo que se ha avanzado, que es mucho, nos falta todavía allí en bien del servicio público, digamos, en bien de la estabilidad laboral, que es la que permite producir calidad, generar compromiso, generar disciplina, digamos. En ese sentido yo creo que sí que nos falta mucho, y bueno, tenemos la expectativa que un proyecto de ley que está a consideración del Parlamento pueda ser aprobado para que todo aquel trabajo que sea de carácter permanente efectivamente se satisfaga esa demanda con trabajadores permanentes, ¿no? Bien. Hace pocos días, ministro, a propósito del ejemplo que usted planteaba de lo que ocurre en el sector privado, un seminario en Durazno del frigorífico Breeders Packers, que justamente apuntaba a la preocupación que tienen algunas empresas en el interior del país por el tema del ausentismo, ¿no? Y lo habían cuantificado incluso en términos económicos lo que implicaba en ingresos menores para la propia ciudad de Durazno, ¿no? Creo que era alrededor de 2 millones de dólares que se habían perdido por mes por la falta de trabajadores a su trabajo, y eso lo que había repercutido en el comercio y en la industria local. Es decir, recursos que no se habían vertido porque no se habían generado, porque no se había trabajado, no se había cumplido con el trabajo. Y estoy hablando en este caso de una empresa, naturalmente, en este caso multinacional, una empresa grande del exterior que trabaja en Uruguay y que se preocupa por eso. Seguramente a usted le habrán llegado ese tipo de planteos respecto al ausentismo que se da, incluso muy especialmente los lunes y los viernes, ¿no? Como para extender el fin de semana en algunos casos. A ver, a mí me ha quedado una reflexión, Luis, de la primera intervención. Yo tengo acá un artículo que salió publicado en el diario El País el 11 de julio. Un estudio de la OCDE, un poco la OCDE que nuclea a los 30 países que se consideran más desarrollados del mundo. Y qué dato interesante, si Uruguay integrara la OCDE, estaría quinto en el mundo, en la cantidad de horas que trabajan los uruguayos, que trabajamos los uruguayos. 2017 horas por año. Hice una cuentita. Por ejemplo, son famosos los alemanes, ¿no? Sí. Trabajamos 680 horas más que los alemanes por año. Promedio. Trabajamos 400 horas más que Estados Unidos. Trabajamos 400 horas más que Australia, que es otro país que muchas veces he puesto como ejemplo. Sí, Nueva Zelanda, Australia, claro. O sea, los uruguayos trabajamos. Y debemos tratar de que el trabajo sea un valor humano cada vez más. Y después vienen las otras cosas que me parece que hay que ver, por eso nosotros insistimos en el tema de la ética, de la calidad, del valor humano del trabajo, de la cultura del trabajo. Yo vi eso de Durazno. Y yo creo que ese es un tema de cultura del trabajo, porque ese número que se barajó, que
ni lo confirmo ni lo dejo. Sí, claro, es un estudio privado ahí que se hizo y se tiró. Es gente que falta un día o falta 2 días y que pierde el jornal, porque recordemos que, porque muchas veces se habla mucho de lo que paga el BPS por las licencias médicas, pero la mayoría de las faltas que existen no las paga nadie. Porque la gente que falta un día o 2 días o 3 días no cobra en el BPS. Exacto. Entonces, por A eso veces tampoco se lo descuentan, ¿no? En alguna empresa tampoco se lo descuentan. no, las empresas privadas se descuentan en todos general te lados descuentan y todo. si puede te sancionan y está bien. Pero digo, lo que quiero decir es que ese es un problema de cultura del trabajo, de cómo tenemos que ver, porque si vemos en un estudio más profundo de esto, nosotros por ejemplo ahora el pasado 20 de julio hicimos una presentación que lamentablemente tuvo poca difusión en los medios de comunicación, que tuvieron 5 de las grandes consultoras que seleccionan personal en Uruguay, Deloitte, La Price, Advice, KPMG, CPA Ferrer. Y allí, por ejemplo, algunas de las conclusiones de qué piden los trabajadores cuando van a trabajar. Cuando un trabajador es llamado para ver si lo toman en el trabajo, eso también está cambiando. Uno a veces piensa que lo que más piden es salario, que lo que más piden es determinadas cosas. Miren, piden más información de la empresa, piden flexibilidad horaria, piden participación en las decisiones que la empresa va a tomar, piden reconocimiento, piden poder ascender, además de pedir salario y condiciones de trabajo. Sí, claro. Pero ¿qué estamos diciendo con eso? Que esto también está cambiando. Y yo creo que a la larga está cambiando para bien, porque si el trabajador quiere entrar a trabajar en una empresa y quiere saber, piden incluso que la empresa sea una empresa creíble, que no sea una empresa que haga irregularidades. Sí. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque esto también está cambiando. Estamos en un mundo con mucha mayor movilidad. Movilidad laboral. Para hablar de mí, no hablar de otro. Yo me fui a vivir a un barrio porque estaba a 10 cuadras de la fábrica, en la cual trabajé 15 años. Hoy hay mucha más movilidad laboral, mucha más movilidad territorial. Algunos estudios recientes que se han hecho poblacionales en Uruguay muestran que hay 200.000 personas cambian de departamento en Uruguay en 3-4 años. Cada 3-4 años. Movilidad familiar. Esto que decíamos hoy de esa empresa, que el 52% son jefas de hogar, nos está marcando una nueva realidad. Entonces, yo creo que cuando hablamos de esto que estamos planteando, la cultura del trabajo, es ver cómo también las empresas se preocupan de ver estas cosas nuevas que están demandando los trabajadores. Correcto. Porque es importante el salario, pero también quieren ver cómo se les reconoce. Por ejemplo, cuáles son las perspectivas que va a tener la empresa. Y cómo esa empresa va a ser una empresa que a ellos les dé confianza. Por tanto, por eso nosotros hablamos también de mejores empresarios. Seguramente Daniel en estas cosas también puede aportar, porque creo que la experiencia que tiene Cambadu con la pequeña empresa que es sustancial en Uruguay también tiene que ver con estas cosas. Marcelo, porque recién pasamos por arriba de este tema y quiero ir un poquito más profundo. Hace mucho tiempo escuchamos a la representación de los empresarios en el directorio del BPS hablar, algo que se habló acá, del abuso del subsidio por enfermedad. Más allá de la aclaración que hace el ministro, que en esos 3 primeros días no los paga nadie, por lo menos así lo establece la ley. Ni los paga el empleador ni los paga el BPS. Pero lo cierto es que hay un dato concreto, y es que desde que se eliminó el doble control, desde el año 2010 que se eliminó el doble control de las certificaciones médicas, los subsidios por enfermedad se multiplicaron por 4. No solo por eso. ¿Cómo? No solo por eso.
Hay un problema que tiene que ver Quiero con... terminar, mucho cambio, permítanme Fernando. por favor terminar de formular la pregunta. Y los certificados que más incrementaron son aquellos de dolencias de difícil comprobación científica, como por ejemplo estrés o una gastroenterocolitis, frente a la cual cuando viene el médico certificador le digo, tengo diarrea y vómitos. Y el tipo hace el certificado y yo aviso mi trabajo. ¿Cómo es esta realidad? Vamos a ser claros en esto. El movimiento sindical no defiende abuso de ningún tipo. Nosotros que requerimos gente unida, consciente, disciplinada, no defendemos la indisciplina en el trabajo. Hay una agenda nuestra que tiene que ver con la lucha por la reducción de la jornada de trabajo, que nos parece que hay necesidad en el país de pensar en una semana industrial de 40 horas semanales, en formas de ese tipo. Queremos poder participar en la definición de la organización del trabajo en la empresa. Eso es muy importante desde el punto de vista de la cultura del trabajo, la capacitación. Pero en este plano hay un hecho que es objetivo. De acuerdo a cómo funciona esta sociedad, digamos, de acuerdo al tamaño de la masa de desocupados, en términos clásicos es el ejército industrial de reserva o la cantidad de desocupados que hay, se presentan o disminuyen las demandas de los trabajadores. Eso es así. Si hay muchos desocupados, vos tenés muchas veces que aceptar trabajar en algunas condiciones y en algunos trabajos que en otras condiciones no lo aceptarías. La gente antes iba a trabajar hecha pedazo. Porque también, con la vieja dice y los topes que estaban establecidos, en el momento que vos estás enfermo y que más recursos precisás porque estás enfermo, más hambre pasabas por lo que era en su momento los techos, digamos, de lo que antes te pagaba dice. Eso subió considerablemente. Eso es el factor explicativo de cómo ahora se usa mucho más en el Sistema Nacional Integrado de Salud la certificación médica. No es la avivada. Puede haber alguna avivada, pero nosotros no la defendemos. No, pero eso está claro, nunca estuvo planteado, que quede claro que No, nunca pero estuvo además se ha planteado planteado. hasta en el Conocemos acto- la trayectoria del en el- PIT-CNT, en el acto del primero de no mayo se cruza por la planteó, cabeza claro. de- Tú entendés que- No, Fernando, yo lo que- Pero es lo queremos que- saber cómo conviven. ¿Entendés? con esa Lo realidad. que se está diciendo A ver si se- antes, yo creo que antes la gente tenía que ir a trabajar, así estuviera enferma. Claro, pero ahí hay Es una esa contradicción. la base del asunto, ¿no? Hay una contradicción que me gustaría, tenemos que hacer una pausa, Fernando, pero me gustaría dejarlo planteado para discutirlo después. Y era algo que intentamos plantear al principio y es, teníamos en algún momento dificultades de empleo, ¿no? Es decir, con un desempleo en 18%, 20%, obviamente la gente que tenía trabajo lo cuidaba, ¿no? Se aferraba con uñas y dientes a ese trabajo. Quizás te está planteada esa contradicción de que ahora, con una tasa de desempleo muy menor, notoriamente menor, en algunos casos se dice que estamos en el nivel ya estructural de desempleo, evidentemente esas condiciones cambian. De lo mismo que cuando en 2012 le preguntaba a la gente cuáles eran sus prioridades. Obviamente en primer lugar estaba el empleo, el trabajo, ¿no? Y la seguridad ocupaba el quinto o sexto lugar. Ahora obviamente eso se ha revertido. La gente tiene empleo, tiene trabajo, pudo comprar la motito o el autito o la casa y la seguridad pasó a ocupar el primer lugar de la preocupación de la sociedad. ¿No hay una contradicción allí que deberíamos ir despejando en este marco de cultura de trabajo? ¿Lo hablamos después de la pausa, les parece? ¿Cómo no? Hacemos la pausa y ya volvemos enseguida. Bueno, lo habíamos dejado planteado en el bloque anterior, esta contradicción, si se quiere, y Ernesto hacía alguna referencia a cómo se relacionan en forma contradictoria o inversamente proporcional el nivel de desempleo con el nivel de ausentismo, ¿no? Y esto es algo hasta natural y humano, digamos, ¿no? En el mundo y en Uruguay es así. Si un país tiene un 20% de desempleo, lo que nos pasó cuando la crisis claro, del 2002, sí, sí. lo que nos pasó en la dictadura, lo que le pasa a España, que hace varios años que está con 20% de desempleo. Cuando hay altas tasas de desempleo, la tasa de licencia por enfermedad es baja y viceversa. Cuando baja la tasa de desempleo, sube la tasa de licencia por enfermedad. Sin perjuicio de eso, y sin perjuicio que las licencias... ¿Por qué se da ese fenómeno? Perdón, no Y lo bueno, entiendo. a ver, si hay un 20% de desempleo en el país,
y estoy medio engripado, voy a trabajar igual. Porque... Hay que cuidar el laburo. ¿Está bien? Cuando las tasas de desempleo son bajas, me puedo dar el lujo de faltar un poco más. Incluso las empresas tienen más dificultades para conseguir sustitutos. Estas son realidades que se ven estadísticamente. Es cómo funciona el capitalismo. ¿Está bien? Aumenta la desocupación. Entonces, en Uruguay, por otra bajan parte, las demandas. ¿cuánta gente tenemos aproximadamente en licencia por enfermedad? 40.000 personas. 35, 40.000 personas. Sí, las que tenemos hoy. 35, 40.000 personas. Eso está dando un 3% de personas en licencia por enfermedad en relación a los trabajadores privados, que son los que controla el BPS. Esa cifra en el mundo es muy buena. Chile, los países desarrollados tienen cifras superiores a esa. ¿Quiere decir con esto que no existen problemas? No, existen problemas. ¿Quiere decir con esto que no ha aumentado la licencia por enfermedad? Sí ha aumentado. Pero hay distintas razones que obedecen a eso. Por ejemplo, lo que decía Marcelo. Antes uno se enfermaba y cobraba 10.000 pesos nominales enfermo. Hoy una persona se enferma y puede llegar a cobrar casi el triple. Depende de su sueldo. ¿El porcentaje cuál es? No, el porcentaje de lo que se percibe cuando... El porcentaje, estamos hablando del 75% y con un tope de 8 BPC que son unos 27.000 pesos nominales. Antes se podía cobrar un máximo, era el peor tope que tenía la Seguridad Social. Todas estas cosas cambiaron. Entonces, lo que queremos decir es, tenemos una situación que hay que atender y que hay que observar. La mayor cantidad de las faltas en aquellos lugares que hemos podido investigar se dan con faltas no pagas. Está claro. También han aumentado las pagas, reitero, el tema hay que encararlo. Pero el que falta un día, 2 días o 3 días no cobra. Falta igual. Claro. Y como decía Luis, y es más difícil armar los turnos los lunes, y es más difícil armar los turnos los viernes, y es más difícil armar los turnos los sábados. Y yo creo que en esto, ¿por qué nosotros también hablamos de la cultura del trabajo empresarial? Porque algunas de esas cosas que nosotros decíamos recién, cómo le importa a la gente la flexibilidad horaria, o cómo le importa las posibilidades de crecimiento, o la credibilidad de la empresa, u otras cosas, son responsabilidad del empresariado ver cómo atiende esas cosas. A mí me asombró mucho un aviso que vi de Zona América, una de las empresas que se ponen muchas veces como ejemplo del desarrollo empresarial en Uruguay. Y Zona América sacaba un aviso hace pocos meses, ¿por qué no ir con la guitarra al trabajo? Nosotros estamos iniciando ahora experiencias de gimnasia en horas de trabajo. Está probado que si se descansa unos 10 minutos con algún ejercicio se rinde más. Sí, los estadounidenses inventaron el casual day los viernes, ¿verdad? Ahora, hay otro que tiene un efecto psicológico. Si alguien entra a una oficina pública y ve a alguien tocando la guitarra y dice, mira esta manga de vago. Si hablamos de aviso, hay un aviso ahora que está convocando a que la gente no vaya a trabajar el viernes 26 de agosto. Y le llama el día del garrón. Y que la gente tiene que pedir con tiempo para no ir el viernes. Bueno, ¿y qué producto es? Es turismo, un viajes hasta Buenos Aires. Es el Ministerio de Turismo. No. Es la contracultura del trabajo. El Día del Garrón. ¿No? Sí. Así le llaman. Está bien. Claro, está bien, es retórico, no tiene contenido. No voy a decir el nombre de la empresa porque no quiero hacer propaganda. Quiero decir que son las cosas que tenemos que conversar en esta construcción colectiva con trabajadores, con empresarios, con enseñanza pública de la cultura del trabajo. Sí. Hay un tema, y creo que estamos recurriendo otra vez a un aspecto que no puede quedar fuera y que se conecta con parte de la naturaleza humana que tampoco puede quedar afuera, ¿no? Porque estábamos hablando de esta relación inversamente proporcional entre el desempleo en niveles bajos con la mayor cantidad de certificaciones médicas. Entonces estamos diciendo que estamos en el mejor índice de desempleo que podemos tener, que es el estructural.
el resto se superó. Pero lo que no podemos dejar afuera es la calidad del trabajo. Igual tenemos que mejorar un poquito el desempleo, tenemos que bajar un poquito más. Hay Bien. que generar más puestos de Pero trabajo. De hecho, estuvo por debajo de Pero quiero hablar de la calidad del trabajo, quiero hablar de, vos me dirás, y el ministro también, por supuesto, porque las cifras las manejan claramente los dos, de la cantidad de personas que ganan por debajo de los 15.000 pesos por mes o 15.000 pesos por mes. Y ahí es cuando quiero hacer la conexión con la naturaleza humana, algo que no podemos dejar de lado y que no se crea que yo estoy defendiendo eso. Pero una persona desestimulada en la calidad de su trabajo, desestimulada en el salario que gana, uno los ve caminar por la calle de noche, a estos hombres que como no tienen formación ninguna, son guardias de seguridad y vuelven con el bolsito a la casa, de repente después de haber hecho una jornada de 12 horas, para sacar un jornal que no sé en cuánto puede andar, pero creo que los guardias de seguridad andan en los 15.000 o por debajo de los 15.000 pesos. Entonces, ¿qué compromiso con el trabajo le podemos pedir a esa gente? Quiero planteárselo a los dos para saber en realidad cómo se convive con esa realidad que es inexorable y que, vuelvo a lo mismo, está conectada con la naturaleza humana. Por más que muchos digan, y está bien, si aceptaste que vas a ganar 15.000 pesos, lo aceptaste. Después que lo aceptaste, cumplí. Está bien, es lógico, pero la realidad indica otra cosa. Yo filosóficamente no comparto una naturaleza humana abstracta y permanente, digamos. Por definición creo que el ser humano es él y sus circunstancias. En qué condiciones sociales de existencia se produce y se reproduce todos los días, ¿no? Para nosotros la cuestión de la cultura del trabajo y una ética del trabajo, que es parte de una ética del desarrollo y que tiene múltiples apellidos, cómo ser eficaz en los servicios, cómo se desarrolla en la cultura industrial, cómo se discute de una forma nueva la productividad del trabajo, cómo cambian, digamos, las condiciones sociales del trabajo en la organización del trabajo y en la participación de los trabajadores, cómo se reduce la jornada. En el fondo está pensada para una matriz diferente de país desde el punto de vista de qué tipos de puestos de trabajo son los que nosotros tenemos que desarrollar. La insistencia nuestra en la necesidad de diversificar la matriz productiva no es por una nostalgia histórica de la época de la industrialización bayista, digamos. Es porque efectivamente, si en el mundo en que vivimos, sumamente complejo y de transiciones en todos los planos, estamos en una fase de tránsito en la que China y algunos otros países van a ser principal potencia en este siglo XXI, sin duda, y ante la decadencia económica de Estados Unidos y su peligrosidad militar, digamos, particularmente en América Latina. Si nosotros no generamos las condiciones de insertarnos de otra manera en una enorme revolución tecnológica que está sucediendo, y apuntamos a una estrategia de competitividad que no es a la chique, no son los costos, menos los costos laborales, es la calidad, es esa versatilidad del trabajador uruguayo. Por tanto, una intensidad muy grande en educación y en educación técnica, digamos. Si nosotros no apostamos a otro tipo de generación de otro tipo de puestos de trabajo, y lo que hagamos, que es muy importante, tiene su techo, tiene sus límites por lo que vos planteabas, ¿no? Me parece que es ideal que lo continúe el ministro de Trabajo, ¿no? Yo creo que hay cosas en las cuales, cuando nosotros empezamos a hacer ese estudio de por qué la importancia de la cultura del trabajo, empezamos a ver algunos datos. Y esta jornada que hicimos el 20 de julio con esta consultora es para eso, para seguir viendo cuáles son los problemas que tenemos para ver cómo podemos transformar la realidad, porque ese es nuestro objetivo. Por ejemplo, detectamos que había un 40% de trabajadores y empresarios que no habían culminado la enseñanza media. Lo dice el documento ese que Fernando leía al principio. Bueno, les adelanto que el próximo 2 de septiembre estaremos presentando los resultados de las primeras 1.800 personas, una experiencia piloto que hicimos para Montevideo y zona metropolitana, Maldonado y Río Negro, que vamos a estar presentando que culminaron sus estudios secundarios en lo que va de este periodo de gobierno.
Eso es buenísimo. Con la colaboración de la enseñanza pública. Han participado más de 50 centros de enseñanza secundaria de estos lugares. Hemos logrado la participación de los docentes, de los directores. Reitero, el 2 de septiembre vamos a estar mostrando como 1.800 personas, empresarios y trabajadores, esta experiencia piloto. Queremos llegar a 5.000 el año que viene, queremos llegar a 20.000 al 2020, que culminen su enseñanza media. La transformación que junto al PIT-CNT y a las cámaras empresariales se está produciendo en el INEFOP. El INEFOP el año Nacional pasado... de Empleo y Formación Profesional. Está bueno descifrar las siglas porque El si no instituto la gente queda colgada del pincel. capacita, que forma en oficios, en competencias, que se financia en forma social y se administra tripartitamente. El año pasado ya logramos que participara un 50% más de gente en los cursos. Pasamos de 18.000 a 27.000 personas capacitadas en todo el país. Estamos instalando comités departamentales tripartitos en todos los departamentos y en algunos comités locales. Se están instalando comités por sectores de actividad. ¿Para qué? Para que esa gente nos diga, empresarios, trabajadores, con participación de las intendencias, en qué quieren formarse, en qué quieren capacitarse. Eso es muy estimulante. Se está haciendo cursos para empresarios, se están haciendo cursos de inglés y de portugués para recibir al turismo. Se están haciendo en este proceso, lo veíamos, por ejemplo, cuando hicimos el Consejo de Ministros este fin de semana en Carmelo. El Comité de Carmelo se instaló en febrero. Ya están preparando su plan de capacitación para 2016-2017. Entonces, esto de la necesidad de formación permanente es también esa construcción de la cultura del trabajo. Porque muchas veces, ¿qué nos pasa? Que antes se ofertaba, bueno, ¿quieren capacitarse en esto? No, ahora le dijimos, ¿en qué quieren capacitarse? Y eso se decide por empresarios, trabajadores, a través de las gremiales empresariales, del PIT-CNT, ¿en qué quieren capacitarse? Los cursos son gratuitos. Bien, ministro, pero me parece que esto realmente es de destaque, ¿no? Y está bueno que lo haya planteado, pero la última parte de lo que decía Marcelo Abdala me interesa conocer la postura del ministro de Trabajo, es decir, si el escenario es el que hay hoy y es necesario que se mejore, porque creo que estamos lejos de la optimización de este escenario de lo que es la producción, el mundo de la producción, el mundo del trabajo, el mundo del empleo y la calidad que todo eso debería tener para que en realidad todos estemos hiperestimulados por el trabajo. En realidad hace 10 años, 11, que estamos en un gobierno, hoy lo planteé porque no lo debemos eludir eso, que ha cambiado totalmente, o de una línea ideológica y filosófica totalmente diferente a los anteriores. Y sin embargo no se ha alcanzado todavía ese nivel al cual aspira el movimiento sindical para que ese trabajador sienta el entusiasmo y el compromiso que todos queremos que tengamos. Yo creo que eso depende de muchas cosas. Ahora, si uno piensa que en estos 11 años los salarios aumentaron un 50% más que los precios. Si piensa que en estos 11 años, por ejemplo, cuando hoy hablábamos de las tercerizaciones, tenemos una ley que genera responsabilidad para la empresa que terceriza. Si pensamos que ahora... Pero no hay ninguna que las limite. Sí. ¿Que limite las tercerizaciones? No. Se limitan, entre otras cosas, por vía de obligar a que se respeten derechos, porque vivimos en este mundo. Nosotros queremos un desarrollo con trabajadores con derechos, queremos un desarrollo con sindicatos de trabajadores y con gremiales empresariales fuertes. Queremos un desarrollo con empresas sostenibles y sustentables y con justicia social. No queremos porque hay países que están creciendo de cualquier manera y cerca de acá, sin sindicatos, sin derechos laborales, sin impuestos. Nosotros no queremos ese desarrollo. Entonces, Uruguay es de los pocos países del mundo donde hay negociación colectiva en el sector público. ¿Que hay que mejorarla? Sí, hay que mejorarla. Es de los pocos países del mundo donde hay negociación colectiva para los trabajadores rurales. Es de los pocos países del mundo donde hay negociación colectiva para las trabajadoras domésticas. El 19 de agosto van a celebrar el Día de la Trabajadora Doméstica pago
en celebración de que son de los pocos países del mundo que ese día se inauguró hace 8 años la negociación colectiva. ¿Se tiene la cifra de trabajadoras domésticas en negro que hay actualmente? Y debemos estar en los mejores porcentajes del mundo, sin perjuicio de lo que falta por hacer. Por ejemplo, ¿Sabe por qué la pregunta? Sí, claro. Porque en realidad uno a veces siente una impotencia tremenda imaginando a uno sentado cómodamente en un estudio de televisión hablando con un ministro, hablando con un dirigente sindical que integra la cúpula directriz del movimiento sindical, y de repente del otro lado una empleada doméstica dice: yo estoy en negro, ¿por qué están diciendo estos tipos? Estoy en negro. Hay que organizarse. No conoce la... Habría que decir, bueno, las compañeras nuestras domésticas están muy activas, dando una mano y organizando a todos los trabajadores. Sí, con la dificultad que eso implica, porque el hecho de que trabajen junto con el patrón, Es más difícil. o la patrón o patrona, no quiero Se da ser la sexista. misma- se da la misma Es que situación por con el eso, Pero no es trabajo. imposible. por eso, Fernando, Uruguay es un ejemplo en el mundo, porque pese a esas dificultades que existen en todos los países del mundo, Uruguay es de los países donde existen problemas, donde tenemos muchas trabajadoras domésticas que no se les respetan sus derechos, tenemos muchas trabajadoras domésticas que no se les respeta su salario, pero pese a eso es donde más hemos avanzado. Yo creo que en la vida hay que contar lo que se avanza ese y lo que sería falta. un ejemplo de necesidad de cambio en la cultura del trabajo del empleador. La compañera trabajadora doméstica no es la señora que me ayuda. Es una trabajadora, tiene derecho a tener formalizada su relación laboral, a cobrar tal cual está establecido en los laudos y convenios colectivos, a tener sus derechos. Y eso es así. Y la gente tiene que organizarse para que esos derechos, además de ser escritos, sean reales en la vida de la gente, ¿no? Tenemos que hacer una nueva pausa, pero hay otro tema que yo quiero dejar planteado. Un segundo. Un cambio cultural que se ha producido en ese tema. ¿De las domésticas? Cuando yo era chico, Ujú. era más común llamarle sirvientas. Ah, claro. Sí, sí. Y esas son las cosas que vamos cambiando. Y que hay que seguir cambiando. Que hay que seguir cambiando. Seguro. Lo que yo quería plantear, porque es algo que en algún momento desde el sector privado se cuestiona, se critica, y tiene que ver con el hecho de que cómo es posible que en un contexto de mejoras económicas y de avances económicos y de crecimiento salarial sea necesario, por ejemplo, y en este caso capaz la pregunta va más para vos, Marcelo, que el trabajador del sector público reclame el presentismo. Traducido, que reciba una plata extra para ir a cumplir con su función. Y es algo que desde el sector privado se ha cuestionado y mucho. Porque justamente el razonamiento es, si ya cobraron un sueldo Del sector empleador privado, ¿no? suficientemente importante, y además con la certeza de que no va a ser despedido, salvo que haga alguna cosa muy embromada, ¿por qué además se le tiene que pagar el presentismo? Es algo que se le pregunta mucha gente, y desde el sector empresarial privado ni qué hablar. Pero si les parece me lo contestan después de la pausa. ¿Cómo no? Hacemos la pausa y ya volvemos. Bueno, lo decíamos en el bloque anterior, al finalizar el bloque, ¿es necesario que el trabajador reciba una prima por presentismo por ir a cumplir con su tarea? Es decir, ¿es necesario que se reivindique el presentismo, como se plantea en algunos sindicatos, fundamentalmente del sector público? Y esto del sector privado se ve a veces con malos ojos. ¿Qué te parece este razonamiento, Marcelo? Yo soy del sector privado y no lo veo con malos ojos. Eso puede ser, digamos, un discurso tal vez de algún sector, no todos, empresarial, porque en realidad en el sector privado hay muchos acuerdos de presentismo. Muchísimos, creo que tal vez más que en el sector público, ¿no? Yo francamente en esto soy muy práctico. El presentismo es una forma del salario. Está en discusión su eficacia, digamos. Nosotros creemos que da un resultado en su nombre, digamos, en el presentismo, en la asiduidad de la gente, pero es una forma del salario, como hay muchas ¿Da otras. resultado digamos, ¿no? porque es un estímulo? Sí, exactamente. Ahora yo te pregunto lo siguiente, ¿no? Siguiendo la misma línea Ahora, de la pregunta en el planteada. centro es una forma del salario, como hay otras múltiples formas del salario. La básica, la más importante, el salario hora. A veces las formas del salario complementan salario hora con otras Está bien, cuestiones, ¿no? Está bien. Ahora, ¿qué es lo que, y esto es información lo que pido, ¿no?
¿Qué es lo que forma el concepto de presentismo? ¿Cuándo se pierde el presentismo? ¿Cuándo no se cobra? Depende del convenio colectivo. Depende del convenio. Conozco el presentismo de la construcción, que son dos presentismos. Hay un presentismo allí que se liquida y se calcula que es de carácter semanal y otro que es de carácter mensual. Conozco el presentismo de la industria de la reparación y la construcción naval, que tiene una forma de aplicación y de cálculo de carácter quincenal. Hay las más diversas formas, porque eso es un resultado de ¿Las faltas por enfermedad afectan el presentismo? En la inmensa mayoría de los casos están exceptuadas. En la medida que el trabajador allí está ejerciendo un derecho y no está faltando a trabajar, Bien. En algunos casos se aplica un pero eso- porcentaje de disminución, ¿no? exacto, en algunos casos se va disminuyendo en forma gradual, Claro. en otros casos se pierde todo. Pero al final de cuentas, además de la normativa de carácter general, depende del tipo de convenio colectivo. Ahora, ¿no sería mejor que fuera directamente salario y no una porción de presentismo? Pero todas estas cuestiones, Luis, tienen que ver con la riqueza de la negociación colectiva que, por suerte, después de 15 años de no tenerla, en el 2005 la reimplantamos en el Uruguay. Porque recordemos que estuvimos 15 años sin negociación colectiva. Y ahí perdían los trabajadores, en mi opinión perdían las empresas, porque las empresas perdían seguridad y reglas de juego claras, y perdían los jubilados y pensionistas, porque en Uruguay también es de los pocos países del mundo donde las pasividades se ajustan según los salarios, y Uruguay tiene un amplio desarrollo de la negociación colectiva. Por eso estas cosas están interrelacionadas. Pero, ¿por qué señalo que esto es parte de la negociación colectiva? Porque puede ser por el lado del presentismo o puede ser por generar una guardería que dé tranquilidad a que los hijos estén cuidados mientras se está trabajando. O el estímulo a ir a una empresa a trabajar puede ser por fomentar cursos de capacitación que puede dar gratuitamente el Instituto de Formación Profesional para que esos trabajadores tengan un desarrollo en la empresa. O puede ser por otra cosa que estamos estimulando ahora también como parte de la cultura del trabajo, que es la acreditación de competencias. ¿Cuánta gente, y acá estoy incluso pensando en periodistas, Sí, sí, exacto, se ha planteado a nivel de la hacen universidad. cosas y son profesionales y no tienen un título? ¿Y a cuánta gente le podemos ayudar en el desarrollo de su vida y de su cultura del trabajo si le acreditamos lo que sabe hacer? Bueno, estamos en un plan de certificación de competencias. Exacto. ¿A cuánta gente se le puede mejorar si le reconocemos su categoría laboral? Entonces, ese es otro proceso. Por ejemplo, después de 50 años, y estoy diciéndolo así es, después de 50 años en el sector de la construcción y en el sector celulosa papel, se hicieron avances en la definición de categorías, en la definición de puestos de trabajo y en la acreditación de competencias. Después de 50 años, Claro. en forma tripartita. Esto lo presentamos este año, con las cámaras empresariales y con los trabajadores. De esa manera yo creo que tenemos que ir avanzando, porque el construir esa cultura del trabajo es parte de una cantidad de cosas que debemos hacer confluir y que deben hacerse con la participación de los empresarios, los trabajadores, de la educación pública, de la familia, de la educación privada, que nos ayude a generar estas cosas que, tomando a más buenos ejemplos, miren, nosotros estamos otorgando por año solo 600 puestos de trabajo a jóvenes de 16 a 20 años, en el programa Yo Estudio y Trabajo. El 1 de septiembre ahora Sí. se lanza la 5ª edición. Cada año se anotan 20, 30 mil jóvenes de 16 a 20 años que quieren seguir estudiando y quieren trabajar. Claro. Y solo le podemos dar trabajo a 600 o 700. Acá estamos precisando que el sector privado también se ponga un poco más la camiseta en esto. El sector empresarial privado se ponga un poco más la camiseta en esto. Porque incluso hay subsidio para eso. Se subsidia salario para eso. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces también caemos en pegarle a los jóvenes hasta por las dudas. Sí. Y estos Está 20, claro. 30 mil jóvenes Bien. que se inscriben cada año para seguir estudiando y trabajando son nuestros jóvenes de nuestro país. Sí, sí. Pero, Hay un asociado, ejemplo sí. de cómo impacta la negociación colectiva en la resolución de los problemas que al final son del desarrollo.
En el ejemplo de la empresa autopartista que señalaba Ernesto cerca de Montevideo y que decía un 90% son mujeres, un 70% tiene hijos y la mayoría son jefas de hogar. En el último Consejo de Salarios se acordó un fondo social del metal, de todas las ramas, digamos, del metal que están asociadas. Ese fondo está ahora en trámite parlamentario. El BPS va a ser de agente de retención, de un aporte patronal y un aporte obrero. Una de las actividades que luego se puede promover con este fondo es justamente que ayude al desarrollo del sistema de cuidados y de armar guarderías en los distintos lugares que tiendan a generarle una infraestructura que le facilite a la mujer trabajadora ir a trabajar. Eso soluciona una cantidad de problemas. En el fondo el asunto es más democracia, es políticas contracíclicas, es más inversión. En definitiva, es un camino que tiende a transformar la sociedad a favor de la gente, ¿no? Asociado al tema de educación que tú planteabas, Ernesto, el país tuvo que, de apuro, salir a capacitar gente cuando se instalaron las pasteras y empezó toda una serie de profesiones que no teníamos. Ahora, por suerte, para esta tercera pastera ya hay técnicos uruguayos que incluso, se informó, han estado asistiendo a otros países, ¿no?, a dar su capacitación, lo cual marcó, obviamente, todo un hito en materia de educación, porque además ha habido una revalorización de los oficios, ¿no? Yo recuerdo cuando era chico, cuando uno iba a la UTU, si no le daba la cabeza para ir al liceo, ¿no? La UTU estaba como menospreciada, era una cosa... Ese es otro cambio cultural positivo del Uruguay. Pero sin embargo ahora, los cursos que da el Consejo de Educación Técnico Profesional son de lo de mejor calidad de todo el espectro, ¿no? Es decir, Aprovecho ahí ha cambiado a felicitar a notoriamente. los estudiantes de UTU que están en Carmelo. De Carmelo, sí, sí. Que en 4 días hicieron una preciosa Exacto. canoa en conmemoración Sí. del Consejo de Ministros. Exacto, sí, sí, la Y vimos. aprovecho a felicitar a las personas privadas de libertad del CONCAR, que en el CONCAR están haciendo botes para competencia en campeonatos de remo. Bueno, y los sindicatos que han incorporado a gurises del INAU, del INISA, del CIRPA, que están trabajando en la construcción, en la metalúrgica también, ¿no? Sí, eso refleja inclusive lo mismo que estamos conversando acá, una visión ética, un criterio pedagógico diferente, formas de salida, que al final los chiquilines, privados de libertad por estar en conflicto con la ley, obviamente que todos los días sufren del drama del encierro y porque tuvieron conflictos concretos con la ley. El problema es que ese sistema se reproduce a sí mismo. ¿Cómo encontrar salidas? Y nosotros decíamos, bueno, es con trabajo. Es con estar en el lugar de trabajo, marcar la tarjeta, hacer su labor, ser disciplinado, conocer a sus compañeros, participar en la asamblea también, tener rudimentos de la formación del colectivo de trabajadores. Para nosotros, sin una visión idílica tampoco, la salida es por ahí. Ahí en ese sentido habría que retomar esa forma, digamos, que ha quedado últimamente bastante estancada, porque la vida lo que demostró es que por ese lado no es fácil, pero por ese lado se puede organizar salida, ¿no? Sí, sí, correcto. Hablábamos de la educación, lo que planteabas, Ernesto, de el reconocimiento de los saberes, ¿no? Se había dado en la Intendencia, por ejemplo, con gente de oficios que toda la vida trabajó como de electricista o de mecánico, pero sin tener el título pertinente, ¿no? Y se hicieron diversos cursos en los que participó también el Consejo de Educación Técnico Profesional, que generaron una algarabía impresionante y un deseo de participar de una cantidad de gente que creo que se ha ido extendiendo a otras reparticiones, ¿no? Se está trabajando fuertemente en eso, y los ejemplos que estamos tratando de dar es para ver cómo esto de la cultura del trabajo es una construcción colectiva y de distintos actores de la sociedad. Porque en el ejemplo que poníamos recién con las personas privadas de libertad, si a esas personas se las condena solamente a estar presas, seguramente van a
insistir en el delito. Pero si esto se lo asocia para que, por ejemplo, lo que se contaba también el lunes, que contaba el ministro Bonomi, los 12 personas privadas de libertad que fueron a hacer las reformas en las escuelas y el liceo de San Gregorio de Polanco. Y que esto fue hace 20 días el Consejo de Ministros. Y ya hicieron las reparaciones. Y les están pidiendo a los alumnos y la gente de San Gregorio que hagan más cosas. Esto es parte de esa construcción de la cultura del trabajo para ir generando que el trabajo sea un valor humano de integración social, de recuperación de las personas. Esto que señalábamos de que desde el Instituto de Formación Profesional se capacita a empresarios. Antes como que era medio mala palabra que los empresarios tuvieran que capacitarse. Y Uruguay necesita mejores empresarios, con más responsabilidad, con más compromiso, con más innovación, con más capacidad para seguir mejorando este país. Todos. Sí, sí, claro. Hay además la incorporación de elementos como el idioma inglés o la informática, ¿no? Que hoy por hoy, quien no conoce la informática o incluso no tiene una formación más o menos básica en inglés, pasa a ser casi un analfabeto funcional, ¿no? En algunos trabajos, necesariamente, hay que tener... Tendencialmente en todos. Informática, porque están los elementos de control numérico, etcétera, están incorporados prácticamente a toda la maquinaria que se utiliza, ¿no? Luis, nos pasan reuniones tripartitas en el Ministerio, que a veces necesitamos traductores porque estamos negociando sindicatos y empresarios con representantes de empresas que solo hablan inglés. Claro. Inglés o asiático, o los idiomas asiáticos. Los asiáticos. Cada vez más frecuente, ¿no? Sí, claro, sí. claro, sin duda, sin duda. Bien, creo que, Fernando, tenemos que ir terminando porque ya se nos viene la hora de incorporar el tercer ojo. Ha sido más que enriquecedor el diálogo con ustedes. Les agradecemos, por supuesto, la participación en Moros y Cristianos. Si quieren quedarse por allí atrás, van a escuchar la opinión que tiene Daniel Fernández, el vicepresidente de Cambados, a propósito de lo que hemos estado discutiendo. Un hombre que sabe de laburar y unas cuantas horas, ¿no? Estar atrás del mostrador, así que seguramente nos va a dar también su experiencia y su experticia en todo esto de la cultura del trabajo. Así que por ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de mi parte, es un gusto haber compartido la mesa con ustedes, con Marcelo y bueno, y también con Daniel Fernández, una persona que sin duda es un militante gremial del sector empresarial, de los que ayuda a la construcción colectiva del país. Bien. Un gustazo, un gustazo. Hacemos la pausa, ya venimos. Bueno, muy bien, es la hora 10 y de 13 minutos, 10 y 13 minutos, 22, 13 minutos, estamos en vivo aquí en Moros y Cristianos en Televisión Nacional y vamos a encarar el último bloque del programa de hoy, en este caso con Daniel Fernández, el vicepresidente de Cambados, a quien agradecemos muchísimo su presencia. Estaba allí, como ha ocurrido con todos los tercer ojos, viendo el desarrollo del programa y lo primero, Daniel, es pedirle un comentario sobre lo que estuvo escuchando en esta hora y pico entre el ministro de Trabajo y el secretario general del PIT-CNT a propósito de la cultura del trabajo. Bueno, indudablemente, dos número uno del país. El señor Munro, ministro, y durante 10 años director de BPS, presidente. Nadie más que él sabe lo que es la realidad del trabajo en Uruguay. Y el señor Abdala, número uno del sindicalismo, un hombre con una visión muy amplia, que conocen la realidad del trabajo. Mi opinión difiere de la de ellos. Van a decir, ¿cómo? Dos eminencias que hablan tan bien de la realidad del país. Porque yo veo como que ellos ven los grandes números, las grandes empresas. Nosotros que estamos en el comercio minorista, el comercio de cercanía, o sea, no nos olvidemos que el 75% de la masa laboral de Uruguay es de pymes. Sí, claro. 3, 4 empleados, 10 empleados, no de grandes empresas. Centroamérica, ahí con los mejores empleados del país, profesionales, universitarios. Y es verdad lo que dice el señor ministro, estamos trabajando mucho, colaboramos nosotros, integramos esa comisión con INEFOA, haciendo casas culturales. El mes pasado se premiaron
50 chicos que se perfeccionaron como mozos en Punta del Este. Se están haciendo nuevos programas para perfeccionamiento dentro de la gastronomía, para atender bien al turismo. Exacto. Pero tenemos un problema con el primer empleo, con la gente joven. No sabemos cuál es la causa. Yo creo que mejor que yo acá tendría que haber un sociólogo, porque hay tantas aristas del problema. ¿Por qué los muchachos jóvenes les cuesta? Yo no sé si es la inmediatez que quieren obtener todo. Les cuesta agarrar el trabajo, les cuesta tener continuidad en los trabajos, que realmente no son los mejores pagos. Pero también vienen muy mal formados muchachos jóvenes, que les cuesta tomar el hábito del trabajo. Entonces, es difícil encontrar el por qué, como decía el señor presidente, es presidente en su momento, que los uruguayos no éramos trabajadores. Yo creo que somos muy trabajadores, los números del señor Munro lo dicen, pero las generaciones mayores. Hoy la gente joven le cuesta mucho entrar en el mundo del trabajo. Fernández, es interesante lo que usted está diciendo porque lo conecto con algo que tratan de dar justamente los expertos, ¿no? Federico Kusel, que es integrante de la consultora KPMG, decía en una de estas actividades a las cuales se refería el ministro y te referías vos, Luis, en los bloques anteriores, que la generación de jóvenes de entre 18 y 35 años es una de las que más cae en este grupo que tiene falta de cultura laboral. Y la explicación de Kusel es el haber nacido o haber vivido la mayor parte de su vida bajo la influencia de las tecnologías de la información. Esto hizo que la inmediatez sea parte de su propia naturaleza, parte fundamental de su vida, y tienen, por lo tanto, una baja tolerancia a la frustración y quieren ser constantemente evaluados y reconocidos. En esta explicación técnica que acabo de leer, ¿hay alguna conexión con lo que usted acaba de plantear? Está muy bien lo que dice. Lo dice con palabras más inteligentes que las mías. No pasa No, pero ahí, está muy bien lo que dice, porque el tema... Además, al haberlo convocado a usted, lo que pretendíamos era la experiencia... Lógico, del trabajo diario. Del trabajo diario. En el trabajo de las pymes, el patrón trabaja a la par o más que el empleado, porque está todo el día en su comercio, es un trabajador más y comprende todas las situaciones. Ojo, el comercio no puede dar esas flexibilidades, como dicen, que el mundo moderno requiere, que es espacios lúdicos para descansar media hora, un rato, llegar tarde o llegar temprano. Tenemos un problema muy serio con el ausentismo en los comercios pequeños. Eso trajo esto que se llama hoy presentismo, pagar presentismo para incentivar que no falten. Pero cuesta que agarren el hábito y después la continuidad. Entonces no encontrás creemos que es una gran falta de educación también que hay en el trabajo. Ahora, alguien como usted que está en el rubro de la gastronomía, que como usted dice, tiene que estar, bueno, literalmente detrás del mostrador a la par de todos sus empleados. Y no solo por un tema de control, sino por un tema además de presencia y de trabajo, porque también implica una mano de obra más que se aporta al comercio, ¿no? Así es. ¿Usted cuántos años detrás de un mostrador, sin que esto sea peyorativo, Fernández? No, no es peyorativo. Yo soy hijo de bolichero y nieto de bolichero y nací trabajando atrás de un comercio. Por supuesto, pero que siempre estuve atrás del comercio, o sea, de que empecé a trabajar con 16 años, es el día de hoy que siempre he estado atrás de un mostrador. Y en distintos países, porque en los gestes estuve anteriormente. O sea que por es eso otra época, a mí no me gusta hablar del antes, exacto. ¿no? Usted ha visto cómo ha evolucionado esto en definitiva, Seguro. ¿verdad? Y por eso esta realidad ahora, que puede ser tan chocante a la hora de, ¿no? Hoy nosotros en la gastronomía, el caso de los bares, que tienen empleados de mediana edad hacia arriba, no faltan ellos. El veterano no falta. Claro. Y como decía muy bien Munro, van hechos pedazos a trabajar de repente. Y no se lo paga el patrón, no le descuenta un día que falte porque está engripado o dos. Porque tiene un casi trato cuasi familiar con él, porque está todo el día juntos. Comparten más con el patrón que con la familia. Una breve digresión, porque estos son temas que da para hacer muchas digresiones, porque de este tema salen muchos subtemas, ¿no? Pero también dentro de todo esto que estamos hablando, de la cultura del trabajo, más allá de que subyace todo el tiempo de que no existe, de que no la tenemos los uruguayos, la cultura del trabajo, porque creo que estuvo sobrevolando durante todo el programa, también hay otra cosa que son cuestiones culturales, y es, por ejemplo,
el esfuerzo voluntarioso de aquel que está con estado gripal y va a trabajar igual. Hoy en día está claramente establecido que eso es un comportamiento negativo. Un comportamiento, y me imagino, no quiero ni saber lo que debe ser para un bar o un restaurante. Porque, ¿qué significaría para un comensal que el que lo está atendiendo, no quiero utilizar, todos nos imaginamos, ¿verdad? Que esté estornudando o Exactamente. tosiendo. Claro. Es posible, pero quiero decir con eso que hoy la gente joven ante la mínima problema deja de ir a trabajar. Y después ya perdió y ya no vuelve a engancharse. Quizás fallamos los padres que sobreprotegemos a esa generación. No sé, nos encontramos con una sociedad de muchachos jóvenes que no han conocido a su padre trabajar 8 horas ni a sus abuelos trabajar 8 horas. Entonces, para ellos viven en esas situaciones que es lo más habitual. Hacen changas, se la van revolviendo sin aspiraciones. O sea, bienvenido todo lo que sea formación para los muchachos, es el futuro de ellos. Porque pobre la gente que no esté preparada y tecnificada. En la época nuestra te decían, vas a ir a cargar bolsas al puerto. Sí, claro. Hoy ya todo es máquinas. Claro, o sea, claro. hoy los pozos que hacen en la calle lo hace una máquina. Y esto que planteamos hoy, Fernández, de esta contradicción que se da entre, o mejor dicho, la relación inversamente proporcional de la que también hablaba el ministro, ¿no? Un desempleo alto lleva a un bajísimo ausentismo por aquello de que tenemos que cuidar el trabajo, evidentemente. Usted seguramente lo vio, lo sufrió capaz, porque ha vivido diversas épocas de este país, ¿no? Y en lo económico me refiero más concretamente, ¿no? De altas y de bajas. Y ahora estamos en un periodo que supuestamente, no ahora en este año en particular, pero hemos tenido 10 años de crecimiento económico claramente por encima de los promedios. Y sin embargo esto nos ha llevado a una situación bastante contradictoria, ¿no? Nos ha llevado, pero ya se detuvo. Hoy la gente cuida el trabajo, porque sabe que si lo pierde no consigue. Hasta hace un año atrás teníamos una rotación continua en todo lo que es comercio de minoría. Porque era fácil conseguir otro trabajo. Se conseguía otro mañana y quizás mejor pago. Claro. Hoy no se mueve nadie, solamente alguno que se porte mal, si no, la gente se controla. Que es muy bien lo que decía el ministro, con una claridad total. Cuando hay abundancia, no importa, consigo allá enfrente. Cuando falta, nos cuidamos. Y se han agregado otros fenómenos que no lo conversamos tanto con el ministro como con Marcelo Abdala, porque ha habido otros fenómenos que tienen que ver ya con algunas patologías, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún momento los empleadores se quejaban del nivel de adicciones, en algunos casos a las drogas legales y a otros a las drogas ilegales que se daba a nivel de los empleados, ¿no? Sí. Eso es un tema preocupante también. Es un tema preocupante. Los consejos de salario, como muy bien dijo el ministro, se trabaja mucho en ello. Se trabaja tratando de educar y conducirlo por la parte sanitaria, no despedir. Pero es un problema que tenemos hoy mucho en la gastronomía. La gastronomía, por el hecho obvio de que quien trabaja en ese sector tiene contacto directo con las bebidas alcohólicas, por poner un ejemplo, ¿tiene influencia directa sobre esa realidad? No, yo no creo que sea el problema que trabajamos con bebidas alcohólicas, no. Es quizás los deshorarios, la noche. Hoy hay mucha juventud en la gastronomía y bienvenido sea, porque ahí es un rubro, ves, como decía muy bien el ministro, que se ha nutrido en los últimos años todo el bolicho de la noche de muchachos universitarios. Ganan muy bien, les gusta lo que hacen y ayudan a su carrera y su formación. ¿Ganan bien? Ganan muy bien, sí. Trabajando en la noche... Pero cualquier boliche de la noche se lleva 1.000 pesos de propina el muchacho. Por las propinas. Y tiene un sueldo de 20.000 pesos, 18.000. Muy bien comido. Hay que mirarlo eso, que eso lo paga el patrón, ¿no? La gastronomía es un uso que el empleado almuerza, cena, merienda. Eso va incluido en los gastos y ese generales, uso ¿no? y costumbre. Claro. La patrona no decimos nada como parte de ese salario, pues habría que pagar BPS. Pero el empleado se va bien comidito. Ahora, así todo, con estas características que usted está señalando, lo primero que dijo es que había dificultades de compromiso con los jóvenes en el rubro de la gastronomía. Hay compromiso, tenemos ese problema. Hoy que esta cosa se complicó, se va a parar.
Pero ahora nos llega a nosotros el 10 de Cuando usted dice diciembre. se complicó, se refiere a que ahora hay... Ahora cuidar el trabajo, porque también ha bajado mucho. Pero ahora llega el 10 de diciembre y todo el mediano muchacho que está en gastronomía, que está en el sector universitario o no, se va para el este. Ahí está que en general los boliches del 20 de diciembre al 10 de enero cierran, los de la noche principalmente, pues la gente se va afuera. Y que esa zafra es muy buena, ¿no? En Punta del Este. No, dejó de ser buena, ¿Sí? porque trabajan 15 días. Entonces, hacen para las vacaciones y ahí volvemos a la inconsistencia. Después vuelven a golpear puertas Claro. a Después mediados de febrero, a conseguir trabajo. Vuelven a trabajar. No por- todos consiguen de vuelta trabajo, o cuesta empezar a conseguir trabajo. Y es importante, Fernández, esto que también incorporamos en la discusión anterior, del conocimiento de idiomas, de la informática. También uno piensa en el mozo que recibe a un turista y lo tiene que atender mínimamente para entender qué le está pidiendo, ¿no? Supongo que Es muy en ese sentido importante, sí, es muy importante. Es más, un mozo que sepa de idiomas tiene otro valor, ¿no? Eso sí es importante. ¿Y eso está reconocido en las categorías de los No, consejos salarios? en los consejos salarios no está reconocido eso. ¿Y no debería estarlo? Puede ser que los tuviera, pero ahí ya vendrían las exigencias si los ¿Lo ha tuviera. planteado el movimiento sindical en la No lo ha negociación? planteado, más allá que plantea muchas cosas que son innecesarias, este punto no lo ha planteado. Ojo, no nos sobran los que están en la gastronomía que manejen fluidamente idiomas, ¿no? Quizás un idioma, diríamos entre comillas, gastronómico, se suelen entender mutuamente, pero no se ha planteado en el Consejo de Salarios eso. Bien. Daniel Fernández, vicepresidente de Cambau, le agradecemos enormemente estos minutos, como decíamos, en este caso hablando de la experiencia directa, ¿no? De alguien que, como usted mismo lo decía, ha estado décadas detrás Toda la del vida. mostrador toda la vida y eso es muy valorable. Esa era la idea. Muy valorable. Como decía los datos biográficos del principio del programa, para aquellos que no estaban con nosotros todavía, fue propietario de dos bares emblemáticos de Montevideo, Claramente, realmente sí. emblemáticos. ¿Cómo no? El viejo y querido Hispano en San José y Río Negro y el Tabaré. Y el Tabaré. Además de haberse dedicado a la gastronomía cuando vivió en otros lados. en Caracas, en Sí, Buenos sí, Aires. sí, nos tocó Gracias, eso. Gracias por haber estado. Ha sido un placer, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a decirles a la gente que el próximo programa, por supuesto aquí estaremos, pero con también un formato un tanto cambiado, más que nada por algo que nos ha provocado mucha alegría a lo largo de todos estos días, y es que este es el canal olímpico, razón por la cual la programación va a estar siendo un poco variada. El miércoles que viene, entonces, vamos a tener un programa de 1 hora. Vamos a tener un programa de 1 hora. El miércoles que viene, el 10 y el 17 también, porque como ustedes saben, todavía los Juegos Olímpicos van a estar hasta el 21 de agosto. Así Bien. que mientras duren los Juegos Olímpicos, en este caso, Moros y Cristianos va a tener 1 hora de duración nada más, no 1 hora y media como hemos venido teniendo hasta ahora. Bien. Nuestra aspiración es poder conversar el miércoles que viene con el presidente del Frente Amplio, con el presidente electo del Frente Amplio. Formalmente todavía no sabemos quién es, aunque ya tirios y troyanos han dicho que difícilmente se revierta esta tendencia que está haciendo nítido el triunfo del doctor Javier Miranda como presidente del Frente Amplio. Así que, hemos hablado con él, si se confirma, él se ha manifestado con cierta delicadeza, con cierta cautela, esperemos. Así que, pero esta es nuestra aspiración, poder hablar con el presidente del Frente Amplio el próximo miércoles. Los esperamos. Que pasen bien.